Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy tenemos solamente dos capítulos, Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8. Entonces, vamos a comenzar. Hechos 7, comenzando del verso 1, defensa y muerte de Esteban. 1 dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vio entonces hambre en toda la tierra, perdón, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Mas cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, terminamos con el capítulo 7. Recuerda, iglesia, acabamos de leer el 6 el día de ayer, y en el 6 decía que estaban, que los religiosos del tiempo, de ese tiempo, que ellos vinieron y contrataron a falsos testigos para que dijeran cosas acerca de Esteban y lo llevaran preso. Entonces acusaron a Esteban de que él estaba enseñando y diciendo cosas raras acerca de Jesús, que Jesús iba a destruir el templo y que lo iba a reedificar en 3 días, y que estaba diciendo blasfemias y cosas en contra de Dios. Y entonces aquí vemos a Esteban haciendo una defensa de su caso, ¿verdad? Y comienza desde los principios de la creación y se va hasta llegar a Jesús. Y entonces dice que se enojaron tanto que estaban crujiendo los dientes y con ganas, ¿verdad? Y uno de los puntos especiales en este capítulo 7 es que cuando lo sacan de la ciudad y lo van a apedrear, las personas que lo van a apedrear se quitan sus mantos y los dejan a los pies de un de un joven llamado Saulo. Es importante porque Saulo va a venir a ser Pablo, ¿verdad? Va a venir a ser primero perseguidor de la iglesia, pero después uno de los grandes apóstoles, ¿verdad? Ok, capítulo 8, vamos a leerlo completo igual.
Saulo persigue a la iglesia. Saulo persigue a la iglesia. Capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, ¿verdad? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este muchacho que había presenciado la muerte de Esteban, ¿verdad? Que dejaron los mantos a sus pies, se volvió un perseguidor de la iglesia, y dice que él arrastraba literalmente a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok, versículo 4, predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndoles, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo Felipe comparte la palabra de Dios. Es uno de los, recuerden, de los 7 que habían llamado para servir en las mesas, y es esparcido junto con un montón de testigos más, ¿verdad?, un montón de discípulos más, y predica, y Dios respalda la palabra de Dios con milagros y prodigios, ¿verdad? Tanto así que todas las ciudades de toda la zona de Samaria, ¿verdad?, recibe la palabra de Dios, y conoce, muchas personas conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, y son bautizados en el nombre de Jesús. Tanto así que los apóstoles envían a Pedro y a Juan para que estas personas puedan recibir el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ya se encuentran con este varón, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe,
acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos aquí, ¿verdad? Una conversión, una parte donde un etíope, ¿verdad? Que buscaba a Dios, ¿verdad? Un hombre que buscaba a Dios, no era judío, no era cristiano, pero él buscaba a Dios y había ido a Jerusalén a adorar. Y entonces viene y va leyendo ya de regreso, ¿verdad? Fue a adorar, ya terminó la fiesta y va de regreso a su ciudad, donde trabajaba con la reina Candace, y va de regreso y va leyendo el libro de Isaías y lee esta escritura, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Y entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, llega y comienza a compartirle el Evangelio y nos da una idea maravillosa de qué tan increíble es la misericordia y el amor y el poder de Dios. Porque dice que en ese momento Felipe le da las buenas nuevas al eunuco y le dice, el eunuco va, pasan por donde hay agua y dice, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Y Felipe le dice, si crees de todo tu corazón, entonces puedes hacerlo. Nos enseña que no necesitas tener 3 años de instituto bíblico o no necesitas tener un doctorado o una maestría en religión o, o no necesitas haber pasado eh, seis estudios, ¿verdad?, acerca de salvación, sino dice, si tú crees en tu corazón, bien puedes ser bautizado. Y dice que fue entonces que pararon el carro, bajó y lo bautizó, y entonces ya cada uno siguió por su camino. Felipe es llevado por el Espíritu Santo y comienza a predicar en otros lados, y el eunuco no volvió a ver a Felipe, pero en su corazón tenía ya ahora a Jesucristo, y seguramente regresando a su ciudad natal comenzó a compartir las buenas nuevas. Ok, iglesia, hasta aquí llegamos. Quiero pedirte que des un tiempo más para dar una releída, para orar un rato, para tener un tiempo de comunión con nuestro Señor y pedirle que Él nos ayude o te ayude, iglesia, a entender qué tiene Él para con tu vida en lo particular con estos capítulos que leímos el día de hoy. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga.